A mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial se estaba definiendo, Hitler alentaba a sus tropas asegurándoles que poseía un arma secreta, que iba a cambiar el rumbo de la guerra a favor de Alemania. Esta promesa del arma secreta realmente era verdadera, ya que a lo que Hitler se refería era a la bomba atómica. Ya para mediados de 1942 se venía avanzando mucho en los descubrimientos científicos sobre la composición de la bomba. Alemania era la que tenía la innovación científica y sus descubrimientos estaban mucho más avanzados a diferencia del resto de los países que estaban involucrados en la guerra. Pero no fue sino hasta principios de 1945, cuando Estados Unidos avanzaba ya en territorio alemán a pasos acelerados y una orden proveniente de la Casa Blanca le dio el alto en marcha al general Patton. Extraña orden, que ni el propio general terminaba de comprender. Para ese entonces, muchos científicos que trabajaban en el armamento de guerra se habían rendido y habían cedido todos sus documentos y descubrimientos a los militares estadounidenses. Entre esos documentos y descubrimientos estaban las investigaciones del científico alemán Otto Hahn, el primer científico en lograr dividir el átomo de uranio y con esta fórmula lograr la bomba atómica. Estados Unidos se apropió de todos estos conocimientos y lo envió a Nueva México, en los laboratorios de Álamo Gordo. Gracias a estos descubrimientos y el hecho de llevarse como botín de guerra a muchos peritos y científicos alemanes a territorio estadounidense, el país de Norteamérica ya poseía no una, sino 3 bombas atómicas. Volviendo a lo anterior, ¿por qué la Casa Blanca le dio la orden a Patton de detener su paso hacia la capital? ¿Por qué no siguieron avanzando a paso triunfante? Esto permitió que la Unión Soviética invadiera el este de Alemania y terminara destruyendo la ciudad de Berlín. Pero lo que más ayudó a la Unión Soviética fue el hecho de llevarse alrededor de 200 peritos y 7000 científicos alemanes hacia el Kremlin. Entre ellos, un profesor muy reconocido como Gustav Hertz, quien fue el que construyó el ciclotrón alemán para la desintegración del átomo. De esta forma, se permitió que la Unión Soviética comenzara a tener fuerte conocimiento sobre las armas nucleares en desarrollo y comenzara de manera precipitada la construcción de su propia bomba. El Imperio japonés era el único país del eje que no se había rendido para fines de julio de 1945. Su fuerte resistencia y su preferencia a la muerte antes que a la claudicación hizo que el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Harry Truman, meditara utilizar la bomba atómica y comprobar su eficacia. Se dice que ese fue uno de los motivos para lanzar la bomba a Japón, pero que otro motivo era demostrarle a Stalin la nueva arma que poseía Estados Unidos. El 6 de agosto de 1945 se llevaría a cabo el crimen de guerra más grande de la historia de la humanidad. Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días más tarde, el 9 de agosto, se lanzaría su segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki. Ambas bombas produjeron el destrozo del casi completo de 2 ciudades grandes como las recién nombradas, la muerte de incalculables cantidades de personas, y aún peor, la radiación que despidió los desechos de la bomba produjeron enfermedades como el cáncer, quemaduras en la piel, malformación en el cuerpo y problemas respiratorios de por vida a quienes habían sobrevivido al estallido. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y ser testigo de lo que puede provocar estas nuevas armas, el mundo cambió. La estrategia militar también cambiaría. Ya nada sería como antes. Sin embargo, cosas extrañas y rarezas sucederían en la cúpula del gobierno estadounidense. Un diplomático ruso, que trabajaba en la embajada de la Unión Soviética en Canadá, Igor Gusenko, se fugó de dicha embajada y denunciaría a una banda de espías e informantes que llevaban información confidencial sobre la bomba atómica al gobierno de Stalin. Tanto en Inglaterra como en Canadá, los espías soviéticos y sus colaboradores que filtraban la información de las investigaciones y avances científicos relacionados con las nuevas armas eran severamente castigados. Pero nada de esto sucedía en Estados Unidos, que era sumamente permisivo ante la filtración de información. Tal es así que el primer ministro de Canadá, Mackenzie King, le entregó una lista de personas que trabajaban como informantes y agentes de inteligencia a Harry Truman, como una advertencia de este peligro, pero que el presidente estadounidense nada hizo al respecto. Un senador de Estados Unidos fue uno de los pocos políticos encumbrados que comenzaría a denunciar estos hechos de alta traición.
el senador Joseph McCarthy, cargó contra Truman por su actitud pasiva ante este peligro, un peligro que ya había tenido denuncias en el FBI para una eventual investigación, donde quedaría claro que en las altas esferas de la Casa Blanca había enviado equipamiento nuclear a la Unión Soviética en 1947. El diputado estadounidense Velde dio una exhortación en septiembre de 1949 donde llegó a declarar que el gobierno de Estados Unidos no hizo nada para apresar a los informantes que dejaron huir de regreso a la Unión Soviética, con información valiosa que podría ser utilizado en un posible ataque militar contra Estados Unidos. Pero ya era todo demasiado tarde. El 25 de septiembre de 1949, Stalin festejaría por todo lo alto el logro de haber adquirido por fin su primera bomba atómica. De esta forma, comenzaría la Guerra Fría entre las dos grandes potencias de aquel entonces. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue una guerra de influencia en el plano internacional entre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética, pero también podemos decir que fue una guerra de disuasión nuclear entre los dos países que poseían estas armas sumamente novedosas. Por si esto fuera poco, en 1954, el mismo senador McCarthy volvería a denunciar a otra persona, esta vez a un físico nuclear de nombre Robert Oppenheimer. Lo acusó de demorar a propósito la construcción de la bomba H. ¿Qué es la bomba H? La bomba de hidrógeno. Robert Oppenheimer estaba a cargo de la dirección de las investigaciones científicas de armamento nuclear de la defensa de Estados Unidos. Para darle fuerza a los argumentos de McCarthy, se descubrió que en el pasado tanto Robert Oppenheimer como su hermano menor Frank habían sido simpatizantes del Partido Comunista y que hacían todo su trabajo con tanta lentitud posible para poner al corriente a la Unión Soviética de estos avances científicos. Y 4 meses antes de que los norteamericanos obtuvieran la bomba H, ya la habían obtenido la Unión Soviética. Tanto fue el escándalo que el presidente de Estados Unidos de aquellos años, Eisenhower, se vio obligado de echar a Robert y su hermano Frank de la dirección de la construcción de la bomba de hidrógeno. La prensa de aquel entonces se preguntaba que si las acusaciones eran ciertas, ¿por qué no sufrieron juicio o consecuencias legales? ¿Por qué continuaban en libertad como si nada? El encubrimiento fue total, e incluso se recordaba una frase de Truman al decir que Robert Oppenheimer es un buen hombre. Eso sí, los comunistas no se quedarían de brazos cruzados sobre el senador McCarthy. Gran parte de la prensa, como la radio, los periódicos y los pocos canales de televisión de aquel entonces, sirvieron como campaña de desprestigio hacia McCarthy, tildándolo de antisemita y paranoico. Y como si esto fuera poco, el propio senador sufriría un voto de censura en el Senado de Estados Unidos. Los responsables de filtrar toda la información y hasta secretos de Estado a favor de los agentes de inteligencia de la Unión Soviética no sufrieron consecuencia alguna, gozaron de impunidad total. Si alguno de ustedes se pregunta por qué América Latina no tiene armas nucleares, la respuesta es sencilla de contestar. En 1957 se creó el Organismo Internacional de Energía Atómica, que forma parte de las Naciones Unidas. Ahora los países que son miembros de las Naciones Unidas debían ser sometidos a la supervisión de este organismo si es que deseaban adquirir armas o programas nucleares. Brasil fue uno de los primeros países en estar de acuerdo con esta iniciativa, de querer que Sudamérica sea vista como una zona libre de peligro o de uso nuclear. Luego de la crisis de los misiles a principios de la década de los 60 entre Cuba y Estados Unidos, países como Costa Rica e Irlanda fomentaban la idea de no desarrollar armas nucleares al resto del mundo. Para hacerle frente a este peligro de apocalipsis nuclear, se llevaría adelante un tratado de no proliferación de armas nucleares en 1968. Aunque dije que Brasil apoyó esta iniciativa, pronto cambiaría de opinión tras el golpe de Estado de 1964. La comunidad científica de Brasil no estaba muy convencida de renunciar a cambio de nada al derecho de tener acceso a un programa nuclear. México tomaría postura por este debate y llevó adelante el Tratado de Tlatelolco, que prohibía el desarrollo, ensayos y uso de armas nucleares en América Latina. La mayoría de los países latinoamericanos accedieron a este tratado, pero 2 países importantes se opusieron, la ya nombrada Brasil y luego la Argentina.
Estos dos últimos países ya comenzaban a diagramar su propio programa nuclear con intenciones de invertir en la investigación y en el desarrollo del conocimiento atómico, ya sea para el uso militar o civil. El Tratado de Tlatelolco entraría en vigor en 1969, aún a la espera de que Brasil y Argentina acepten este tratado. Ya en la década de los 80, cuando el régimen democrático retornaba tanto para Brasil como para la Argentina, hubo un cambio de postura en la política de programas nucleares. Tanto el presidente de Brasil, José Sarney, como su par, Raúl Alfonsín de Argentina, terminaban adhiriendo al Tratado de Tlatelolco. De esta forma, ambos países cedían a su soberanía nuclear ante el organismo de las Naciones Unidas. El único país africano en obtener esta arma fue Sudáfrica, que luego se deshizo de ella de forma voluntaria. Pero en el mundo hay otras potencias que tienen este tipo de armamento de destrucción masiva. En el continente asiático se encuentran Corea del Norte, la India, Pakistán y la superpotencia China. En Europa, por su lado, Gran Bretaña y Francia. El Estado de Israel no negó pero tampoco afirmó tener la bomba, aunque fuentes de información aseguran que al menos tienen unas 80 o 90 de estas armas. El liderazgo con respecto a esto se lo llevan, como hemos sabido desde un principio, la actual Rusia y Estados Unidos. Este último país fue el único en usarlo en tiempos de guerra, como hemos contado al principio. Caso particular, el de Irán, que en agosto del año pasado un experto científico iraní dijo que la República Islámica de Irán posee los medios técnicos para producir una bomba atómica, aunque dicha decisión no fue tomada ni tampoco está en agenda. ¿Por qué el hecho de tener estas armas cambia tanto en el aspecto geopolítico? Es sabido que un ejército poderoso impone condiciones en el plano internacional, y tener armas de este tipo hace que un país no sea tan inofensivo como para aceptar condiciones que afecten su propio bienestar. El caso notorio es de la guerra de Rusia-Ucrania. Hay una enorme preocupación de que, en caso de que Putin se vea en una situación sumamente comprometedora, decida utilizar un misil nuclear para ponerle fin a una guerra que cada día le cuesta más y más. Es por eso que nos hacemos la pregunta del millón. Si Ucrania hubiera conservado algún arma nuclear, ¿Rusia se hubiera animado a atacarla de todos modos? ¿Era el miedo de Putin que el ingreso de Ucrania en la OTAN significaría que le pusieran una base de lanzamiento nuclear tan cerca de sus fronteras? Según un informe de la Universidad de Princeton, en caso de una tercera guerra mundial, y que esta guerra sea de carácter nuclear, podría haber 34 millones de muertos en muy pocas horas. Una simulación se ha expandido por las redes sociales, demostrando cómo es posible que eso sucediera y qué quedaría del resto del mundo si pasaría semejante escenario. Está claro que una enorme cantidad de personas inmigrarían a países que le asegurarían una protección ante semejante descalabro. Y adivinen qué región es la más segura en dicho caso. Pues sí, Sudamérica. ¿El motivo? Al ser una región grande y no tan poblada como la Patagonia chilena y Argentina, permitiría el alojamiento a grandes cantidades de personas en una zona donde cuyos países están libres de armas nucleares, y por lo tanto no son una amenaza para las grandes potencias. De esta forma no recibirían ataque alguno. ¿Será la Tercera Guerra Mundial una guerra de destrucción masiva a nivel intercontinental? Tras la guerra de Rusia-Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán, la posible construcción de la bomba atómica en Irán, ¿son el preludio de un conflicto a gran escala y sin precedentes? Estas preguntas es a modo de especulación. Nada afirmamos en este video, simplemente los invitamos a reflexionar. Y bien amigos, si les gustó el video les pido un like, que se suscriban al canal, que lo difundan, que lo compartan al resto de sus contactos y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.